Lo que nosotros sabemos de este problema es que está entrando un volumen de 3 galones por minuto y está saliendo 2 galones por minuto. Eso quiere decir que se acumula un galón cada minuto. Entonces, en nuestro problema tenemos solamente 300 galones iniciales y la capacidad máxima es 400. ¿Cuándo se llega al volumen máximo? Pues cuando se añaden 100 galones más. ¿Y eso cuánto tiempo va a tardar? Pues simplemente resolvemos la regla de 3. Un galón entra en un minuto, 100 galones en cuánto tiempo. Es muy sencillo, 100 minutos. Y así tenemos contestado el primer inciso. A 100 minutos. El segundo inciso nos pregunta ¿cuál es el número de libras de sal en el depósito en el instante en que se derrama? Bueno, para eso hay que saber algo que es indispensable, que es la razón de entrada y la razón de salida. La razón de entrada es las libras que entran por minuto que están en el tanque, y la razón de salida son las libras que salen a la determinada concentración del tanque. Por eso nosotros fácilmente podemos calcular con las condiciones del problema que la razón de entrada es 6 libras por minuto. La razón de salida, pues tenemos la capacidad de que salgan 2 galones por minuto, pero tenemos la condición de que la concentración que vaya a haber en el tanque depende del tiempo, y el volumen también depende del tiempo. Sabemos que en un minuto hay un galón, entonces nosotros tenemos una determinada cantidad de sal, ADT, en un determinado volumen, 300 más T, que depende del tiempo. Cada minuto, un galón. Entonces, para resolverlo, se pasó a una forma más sencilla de y sobre dx, que nos define la derivada de la cantidad de sal que hay con respecto al tiempo, la diferencial, y nos queda dy sobre dx igual a 6 menos 2y entre 300 más x. Y esta la pasamos a acomodar de la forma general, que es dy sobre dx más p de x multiplicando a y igual a g de x. Esta es una ecuación diferencial no homogénea. Por lo tanto, lo que vamos a pasar a resolverla por factor integrante. Para eso hay que encontrar a p de x, en este caso proviene de aquí, 2y entre 300 más x, entonces tenemos que quitar la y que está multiplicando para poder obtener p de x, y nos queda 2 entre 300 más x. Y para poder sacar el factor integrante, elevamos a la integral el exponencial a la integral de 2 entre 300 más x de x, eso es igual a 2 veces el logaritmo natural de 300 más x, y con el exponencial se cancela, quedándonos 300 más x al cuadrado. Después, el siguiente paso es multiplicar el factor integrante por la forma general. Ya lo tenemos aquí, dy sobre dx es igual dy sobre dx por 300 más x al cuadrado más 2y entre 300 más x por 300 más x al cuadrado es igual a 6 por 300 más x al cuadrado. Aquí se nos cancela un 300 más x y nos queda de esta manera, más sencilla. Y de aquí podemos notar que es la derivada de un múltiplo, estos dos. Si nosotros derivamos esto de aquí, sería la primera sin derivar por la segunda derivada. Y esta sería la primera derivada, 300 más x, ya fue derivado, ya no está el exponente. Baja el exponente y multiplica a y. Entonces ya cumplimos con eso. De aquí pasamos a la forma diferencial de la ecuación. Nos queda la integral de la derivada. Esto se nos va a cancelar. La integral de la derivada es igual a la integral de 6
por 300 más x al cuadrado de x. Entonces aquí ya se nos canceló la integral, integramos esto, nos queda 2 por 300 más x al cubo más c, una constante. Después tenemos que despejar a y, que es lo que nos interesa. Para eso pasamos a dividir el 300 más x al cuadrado. Aquí solamente se nos cancela y nos queda un 300 más x. Y la constante está siendo dividida por el 300 más x al cuadrado. Entonces, si nosotros aquí multiplicamos, nos va a quedar de esta manera. 600 más 2x más la constante por 300 más x a la menos 2. Y esto ya lo podemos devolver a la función original. La cantidad de sal que hay depende del tiempo, que viene siendo y. Nos queda la ecuación esta, a de t igual a 600 más 2t más c por 300 más t a la menos 2. Esto ya está todo sustituido para entenderlo de otra manera. Por lo tanto, para encontrar la constante hay que evaluar a condiciones iniciales. Nosotros sabemos que al inicio del problema había 50 libras. Entonces, si hacemos que a condiciones iniciales el tiempo es igual a 0, este factor se vuelve 0, esta t se vuelve 0 y nos queda de esta manera. 50 es igual a 600 más c por 300 a la menos 2. Y nos queda que c es igual a menos 4.95 por 10 a la 7. Y la ecuación que nos modela a cualquier momento es esta. A de t igual a 600 más 2t menos 4.95 por 10 a la 7 entre 300 más t al cuadrado. Y por último, el problema nos pide que evaluemos cuándo se llena el tanque. ¿Cuál es el número de libras de sal en el depósito en el instante en que se derrama? Como ya hemos determinado, se derramaría al volumen máximo, que son 400 galones, y si empezamos en 300 galones y queríamos llegar a 400 y subía el volumen 1 galón por minuto, entonces llegamos a que en 100 minutos se derramaría. Entonces evaluamos en A de 100 y nos queda A de 100 es igual a 600 más 200 menos 4.95 por 10 a la 7 entre 300 más 100 al cuadrado igual a 490.63 libras. El tercer inciso nos pregunta: suponga que aunque se rebasa la capacidad del depósito, se continúa bombeando la salmuera a razón de 3 galones por minuto y la solución bien agitada se bombea a razón de 2 galones por minuto. Diseña un método para determinar el número de libras de sal en el depósito en t igual a 150 minutos. Bueno, lo primero que debemos de saber es que la mayor cantidad de salmuera posible es de 800 libras. Esto se debe ya que la concentración inicial en un punto llegará a ser la concentración del tanque. Y como la concentración del tanque sería 2 libras por galón y el volumen del tanque es 400 galones, la máxima cantidad que podemos obtener son 800 libras. Si nosotros planteamos la ecuación diferencial, donde el diferencial de la cantidad que haya de sal con respecto al tiempo es igual a la razón menos lo que ya está, el volumen que ya está. Y si pasamos a la ecuación diferencial, nos queda dy sobre d de x es igual a 6 menos 3y entre 400. Y hacemos los mismos pasos anteriores, llegamos a la forma general, sacamos el factor integrante, multiplicamos la forma general por el factor integrante, aquí está, y una vez que hacemos eso, nos damos cuenta que es la derivada de un producto, la cual pasa a integrarse para cancelar la derivada y poder despejar y. Ya tenemos esto. Y igual a 800 más c por e a la menos 3x entre 400. Entonces esto pasa a usarse la otra terminología. A de t es igual a 800 más c por e a la menos 3t entre 400. Y considerando las condiciones iniciales,
que al tiempo cero, cuando se llena el tanque y el volumen ya es 400, la cantidad de libras que hay es 490.62, lo que se obtuvo del inciso anterior. Y sacando la constante, obtenemos que es de menos 309.98 y ya obtenemos la ecuación completa. A 150 minutos desde que se inició el proceso, ya hay que considerar que pasaron 100 minutos para llenar el tanque y la ecuación esta ya empezaría a funcionar. Y entonces deberíamos considerar solamente los 50 minutos posteriores. Para esto hay que evaluar a 50. A de 50 es igual a 800 más 309.38 por E a la menos 3 por 50 entre 400. Y así obtenemos la cantidad máxima de libras que hay a 50 minutos. El último inciso nos pregunta o nos pide determinar el número de libras de sal en el depósito cuando t tiende a infinito. Y nos pregunta si concuerda su respuesta con su intuición. Pues nosotros llegamos a esta fórmula. A de t es igual a 800 menos 309.98 e a la menos 3t entre 400. Este término a tiempo infinito se vuelve cero. Entonces lo que nos queda es que a de t es igual a 800, lo que habíamos determinado en el inciso anterior. ¿Y cuánto vale el tiempo infinito, diríamos? Pues hay que evaluar cercano al 800 y despejar t. Aquí podemos ver el despeje y nos queda que al tiempo infinito sería 1378 minutos.